Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a tener temas especiales por la fecha que está próxima a venir de Semana Santa, en donde el mundo recuerda la obra de Jesucristo en la cruz, que de hecho no nada más deberíamos recordarla en este tiempo, sino que deberíamos tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Por lo cual, vamos a iniciar con este estudio desde su anunciación en las Escrituras hasta su cumplimiento. El tema es muy extenso, pero vamos a ir resumiendo, pues es demasiada información valiosa que por el tiempo no nos daría, ahora sí, el tiempo de verlo en un solo video. Por eso lo he dividido en 4 temas o bien en 4 videos. El día de hoy el tema es Jesús, el Mesías y su ministerio. Vamos a leer estos 2 pasajes. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, este versículo es muy hermoso y muy valioso porque es la promesa que vendría años más adelante el Salvador de la humanidad, quien nos redimiría de nuestro pecado, pues sabemos que Adán y Eva desobedecieron y de ahí venimos heredando el pecado de generación en generación, pero el Señor da esta promesa para esperanza nuestra. Así también en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Judea y viene de la 4.ª tribu de Israel, la tribu de Judá, y dice que será Señor en Israel, pues Él vino a su pueblo, a Israel, y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús ha existido desde siempre, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bien, pues espero escuches completo este tema porque en verdad es una bendición estudiar la palabra del Señor. Te invito a que te suscribas y a que compartas este video. Además, también puedes apoyar este canal dejándome un me gusta, una manita arriba o bien, pues también puedes dejar un comentario. Muchas gracias por ver este video, por escucharlo y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Bienvenido. Leamos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. El Señor escoge una joven virgen llamada María, temerosa del Señor, y en ella es engendrado nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios. Así también leamos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó el día del cumplimiento de las Escrituras. Nació nuestro Señor Jesucristo. Este acontecimiento lo podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20. Todo este pasaje completo te invito a que lo leas en casa o que escuches en este canal un video que se llama El nacimiento de Jesús para que entiendas mejor esta porción de la Biblia. Ahorita te voy a leer Lucas 2, 4, 6, 7, 10 y 11. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos estaban ahí porque iban a empadronarse por un edicto de Augusto César, en donde todos debían ser empadronados. Y bueno, en esos días llegó los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En ese tiempo había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y a ellos se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y bueno, ellos tuvieron temor. Así vamos a leer en los versículos 10 y 11 que les dice el ángel. El ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Qué importante noticia les estaba dando a estos pastores. Había nacido el Salvador de la humanidad, el que nos iba a redimir de nuestros pecados. Y bueno, un dato muy importante es que Jesús no nació en diciembre. El hombre le asignó esta fecha, pero no es correcta. Se dice que nuestro Señor Jesucristo pudo nacer entre los meses de septiembre y octubre en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Los hebreos conmemoran en esta fiesta las viviendas temporales y portátiles en las que vivieron durante su estancia de 40 años en el desierto, tras la liberación de la esclavitud en Egipto. Y bueno, si leemos este pasaje en el libro de Lucas, se entiende que en diciembre no podía haber pastores ni rebaños en la noche, pues el frío se dice que es muy intenso, y este es un dato interesante que debemos tener presente. Y así llegamos a la presentación de Jesús en el templo. Vamos a leer Lucas 2, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón les dijo estas cosas a José y a María, y quizá ellos no alcanzaban a discernir toda esta situación o todas estas palabras. Pero ¿quién era Simeón? La palabra de Dios dice que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y él había revelado el mismo Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él es quien presenta a Jesús en el templo, y veamos qué sucede. Vamos a leer Lucas 2, de los versículos 28 al 32. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué maravillosas palabras. Y bueno, cuando Jesús fue crucificado, fue un momento difícil para María, pues ella vio la muerte de Jesús y su corazón fue quebrantado. Y aquí es donde se cumplieron las palabras de Simeón. Vamos a seguir leyendo que Jesús seguía creciendo. Ahora vamos a leer Lucas 2, versículos 40 al 43. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Bueno, María y José ya iban de un día de camino de regreso, y cuando ellos le buscaron, se dieron cuenta que no iba con ellos.
Entonces ellos regresaron a buscarle y 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto dice el versículo 47. María entonces le dijo a Jesús: ¿por qué nos has hecho así? Te hemos buscado con angustia. Mas en el versículo 49 le responde nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Qué respuesta de nuestro Señor Jesucristo! Ellos aún no asimilaban lo que sucedía, pero Jesús volvió a Nazaret con ellos y se sujetó a ellos en esta etapa de adolescencia a adulto. Y podemos leer en el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Llegamos a esta porción de la Biblia, el bautismo de Jesús. Lo vamos a leer en Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que en el Lucas 3, 16 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién se refería? A nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre es el que da a conocer con esta maravillosa señal, pues se escuchó su voz desde el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si el Padre dijo que Jesús era su Hijo amado, Él era el Salvador de la humanidad. Y claro, hubo gente que lo escuchó. Así también el que daba testimonio era Juan el Bautista. Y llegamos a este otro versículo, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Se decía que era hijo de José. José era carpintero, pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque fue obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a la tentación de Jesús. Vamos a leer Lucas 4. Ustedes lo pueden leer completo en Lucas 4 del 1 al 13. Toda esta porción completa con la Biblia que ustedes tengan en casa. Leamos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, así vamos a llegar al versículo 4, en donde este personaje le dijo a Jesús: Di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contesta: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pues Jesús es el pan de vida. El versículo 8. Este mismo personaje le mostró a Jesús los reinos de la tierra y le dijo que si le adoraba, le daría estos reinos. Mas nuestro Señor Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente existe un Rey y un solo Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Él es el creador y sustentador de todas las cosas. No puede existir nadie más. A Él es a quien debemos arrodillarnos, a quien debemos adorarle y a quien debemos temer. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora leamos el versículo 12, en donde nuevamente este personaje le llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Todo, absolutamente todo se sujeta a Dios. Él tiene control absoluto de todas las cosas. Nada se mueve sin su autorización. Él es el único Dios que existe en los cielos y en la tierra. Fueron 40 días de prueba, pero Jesús mostró su autoridad por medio de su palabra. Él es el Santo de Israel. Él es el que gobierna todas las cosas. Y bueno, así vamos de camino a donde Jesús inicia su ministerio. Eso lo encontramos en Lucas 4 de los versículos 14 al 30. Vamos a leer. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué impresionantes palabras. Precisamente el Señor estaba presentándose a todos los que estaban en la sinagoga diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, el que ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. He sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así en el versículo 21 confirma y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se imaginan? Todos en la sinagoga le observaban. Todos sus ojos estaban puestos en la persona de Jesús, pues él había dicho que ese día se estaba cumpliendo esta escritura. Él era el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el que vendría a salvar y a redimir a su pueblo Israel. Muchos no le creyeron, y por eso en el versículo 29 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aún no era el tiempo del Señor. Él tenía que continuar con su ministerio, tenía que hacer todavía muchas cosas. Y bueno, también aquí se habla de un día de reposo. El día de reposo es el día sábado, pues en Israel el día de reposo es importante porque es cuando Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y precisamente en este día es que se presenta ante ellos el Mesías, el Salvador, pues Él es el que viene a dar reposo a nuestras vidas. Bueno, y llegamos a la elección de los 12 apóstoles. Esto lo encontramos en Lucas 6 del 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, el cobrador de impuestos,
Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, de mucha gente le seguía, pero solamente él escogió a 12 apóstoles a quien Jesús iba a preparar para este ministerio. Él empezó su ministerio a los 30 años y a los 33 fue crucificado. Tuvieron 3 años para aprender de Jesús. Él los instruyó, los capacitó y les dio también poder y autoridad para que ellos mismos sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Realmente hizo una obra grande y maravillosa con ellos, y ellos fueron los que al morir Jesús siguieron con esta obra, con este ministerio, hasta que muchos murieron por el nombre de Jesús. Solamente quedó Juan, el más joven de ellos, quien escribió el libro de Apocalipsis. Y bueno, así seguimos en donde Jesús atiende a una multitud. Lo encontramos en Lucas 6 del 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque de él salía poder y sanaba a todos. Bueno, mucha gente se reunía y seguía a Jesús para escuchar su palabra, para ser sanados de sus diferentes enfermedades. Y él, en misericordia, al ver tanta necesidad, él los sanaba, él les hablaba del reino de Dios. Y bueno, mucha gente con solo tocar su vestimenta eran sanados. En verdad, era impresionante todo esto que se estaba viviendo en aquel tiempo. Y bueno, había gente que creía en él, que creía que él era el Cristo. Así también había gente que lo rechazaba. ¿Por qué? Pues porque pensaban que él les iba a quitar poder. Realmente era gente que no conocía las escrituras en su totalidad, porque si las hubiesen conocido, hubiesen reconocido que el Mesías había llegado a sus vidas. Y bien, vamos a continuar con nuestra lectura. En esta diapositiva puse el título Jesús y su palabra, en donde vamos a leer varios versículos que son valiosos y de mucha enseñanza para nosotros, pues nos pueden ayudar a llevar una vida agradable al Señor. El Señor lo manifestó para la gente que estaba en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, pero realmente también va para todos nosotros, porque los tiempos, o más bien, aquellos tiempos y estos tiempos no son los mismos. Claro que sí, vivimos los mismos conflictos, tenemos las mismas vivencias, lo único que ha cambiado son los tiempos, la gente, pero realmente las situaciones son las mismas. No hemos cambiado, no hemos mejorado, no hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Vamos a iniciar con Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración, Jesús tenía comunión todos los días con el Padre y lo hacía muy de mañana. Nosotros debemos seguir los pasos del Maestro y hacer lo mismo, buscarle cada mañana en oración. El amor hacia los enemigos. Mateo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Es impresionante este versículo, ¿no? En el mundo se maneja ojo por ojo y diente por diente. Si alguien me hace algo, yo también le hago y me desquito. Pero el Señor en su palabra dice, no, no hagas estas cosas. Sabemos que quien nos defiende es nuestro amado Señor Jesucristo y quien pelea nuestras batallas es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que debemos estar quietos y mirar que Él es Jehová, que Él es el Señor. Mateo 5, 43 al 46. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Un publicano era un cobrador de impuestos y no era bien visto en ese tiempo. Y bueno, la gran enseñanza que nos da nuestro Señor es que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a nuestros enemigos. Debemos orar a nuestros enemigos. El Señor padeció muchas cosas por amor a nosotros. Hubo gente que le maldecía, hubo gente que le insultó. ¿Y qué hizo Él? Él les bendecía, aun cuando ya estaba en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él lo que nos enseñó es amor y misericordia hacia los demás. Es lo mismo que debemos hacer nosotros, pues como dice su palabra, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si no, ¿cuál sería nuestra recompensa si solamente amamos a los que nos aman, pero odiamos a los que nos odian? No, la recompensa está ahí, que nosotros amemos a los que nos odian, amemos a los que nos maldicen. Es más, que oremos y que tengamos buenos deseos para ellos y que les demos nuestras bendiciones. Enseñanza acerca de dar a los necesitados. Mateo 6, del 1 al 4. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus acciones de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿A quién se refería en este pasaje nuestro amado Señor Jesucristo? Él sabía perfectamente cada acción de los que estaban como autoridad. Cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres, lo hacían en las calles más concurridas de Jerusalén y tocaban una trompeta para llamarles, para que acudieran estas personas pobres. Pero también lo hacían con la intención de que pudieran ser observados por mucha gente, para que fuesen admirados por su generosidad y por sus buenas obras. Pero el Señor les dice que de hecho no recibirían otra recompensa más que esa, la que el hombre les da. Por eso dice el Señor, pero tú cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Como hijos de Dios, tenemos que hacer
estas cosas. Si vamos a ayudar a alguien que esté pasando por alguna necesidad, no debemos hacerlo público ni divulgarlo. Lo tenemos que hacer en privado, que nadie se dé cuenta. El único que va a saberlo es nuestro amado Señor Jesucristo y Él es el que nos va a recompensar. Continuamos leyendo el afán y la ansiedad. Mateo 6, 25 y 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No debemos preocuparnos o angustiarnos por nada. El Señor conoce nuestras necesidades y Él cubrirá cada una de ellas. Por eso dice en el siguiente versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En cada necesidad o enfermedad, siempre busquemos primero a Dios. Arrodillémonos y pidamos su dirección y Él nos va a guiar y por consecuencia vendrán añadidas las bendiciones. La lámpara del cuerpo. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tengamos cuidado con lo que vemos, porque el pecado entra por la vista. Así es que mantengamos sano nuestro cuerpo. Dios y las riquezas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este tiempo de Jesús, los fariseos y las autoridades estaban enajenadas con el poder y el dinero. Por esta misma causa estaban en contra de Jesús. No le querían, y no le querían por las riquezas y por el poder. Ellos estaban eligiendo a quién servir, a su Dios el dinero, a su Dios el poder, y rechazaron la luz del mundo, rechazaron al pan de vida, rechazaron al Mesías y al Salvador. Pero bueno, aquí, por eso cada quien elige qué camino seguir y qué destino tomar. La oración y la regla de oro. Mateo 7, versículos del 7 al 9 y el 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cualquier situación que tengamos, llevémosla en oración, y el Señor nos guiará y dará respuestas. Por eso dice el Señor, si el hombre da lo mejor a sus hijos, imagínate qué no dará nuestro amado Señor Jesucristo a los que le buscamos. Por eso dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ahora leamos el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En pocas palabras es que debemos sembrar lo correcto para cosechar lo correcto. Así como queremos ser tratados, así debemos tratar. La puerta estrecha. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son dos caminos, dos destinos. El primero es el cielo, el segundo es el infierno. Debemos discernir y elegir el camino correcto. La puerta ancha te lleva a perdición, digámoslo así.
Lo que el mundo te ofrece es más llamativo momentáneamente y te deslumbra, pero después te lleva a tinieblas. La puerta estrecha. Pocos la hallan, pero esta puerta te lleva a vida y te lleva a vida eterna. Lo que Dios te ofrece es para edificación y para vida eterna, repitiendo nuevamente. Así es que elijamos el camino correcto. Ahora hablaremos de un nuevo nacimiento. En este versículo hablaremos de un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, quien reconocía que nadie podía hacer tan grandes señales si Dios no estaba con él. Así en San Juan 3:3 nuestro Señor Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él, no comprendiendo, pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nuevamente nuestro Señor le contesta: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recordemos que en Adán y Eva estamos muertos espiritualmente. Tenemos que nacer de nuevo en espíritu y en verdad para poder ser llamados hijos de Dios, como dice San Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, pues tenemos que nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Jesucristo. Esto es arrepentirnos de todos nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de un Salvador, reconocer que nosotros mismos por nuestras propias obras no podemos ganarnos la salvación. La obra ya la hizo Jesucristo en la cruz y Él fue el que con precio de sangre nos redimió en esa cruz para que nosotros pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Basta con creer y reconocer que Él es Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. Ahora vamos a leer los verdaderos discípulos en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Precisamente esto es bien importante, porque si nos preguntan, ¿crees en Dios? Muchos podemos decir, sí, sí creo en Dios, pero ahora si nos preguntaran, ¿le crees a Dios? ¿Le obedeces a Dios? ¿Qué contestaríamos? Bueno, creo en Dios, pero quizá a mi forma de pensar, a mi forma de ser. No es que yo crea en Dios como Él lo establece. Y ahí hay una gran diferencia. Por eso dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Dios solamente es uno, Jesucristo, que es el que vino a dar a conocer al Padre y es el que vino a morir por nosotros en la cruz. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo, el Mesías. Ahora, ¿a quién se debe temer? Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ve cómo el Señor tiene bajo control toda situación. Dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Por eso también dice un versículo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Así en el versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué impresionante. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Y a Él es a quien nosotros debemos lo que somos ahora, hijos redimidos por la sangre de Jesucristo. Nosotros jamás debemos negar nuestra fe. Jamás debemos negar en quién creemos, porque si no, dice que Él nos va a negar delante de su Padre que está en los cielos. Y eso sería lo peor que nos pudiese pasar, que el Señor nos negara y no nos reconociera como sus hijos. Por eso es importante este mensaje, por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque dice que el hombre muere por falta de conocimiento. Y muchas veces es simplemente porque no queremos o porque no nos damos un tiempo, le damos prioridad a otras cosas que no son relevancia y a eso le damos prioridad y a lo que realmente vale la pena lo desechamos. Bueno, vamos a continuar. Dice, venid a mí y descansar. Mateo 11 del versículo 27 al 28. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Jesús es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, y Él es un Rey. Pues como dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él dará a tu vida la paz que nadie te puede dar. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Cristo tenemos descanso, tenemos reposo. Él perdona nuestros pecados, los cuales nadie más puede perdonar. Él redime tu vida y mi vida con la obra que Él hizo en la cruz. Fuimos comprados con precio de sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y a mí. Valoremos ese amor tan grande de parte de Dios. Ahora leamos el gran mandamiento. Mateo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Veamos cómo todo se resumió en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo no amar a nuestro amado Señor si Él dio la vida por nosotros en la cruz? Si somos salvos por su gracia y su misericordia, si Él es el que nos da la vida, si Él es el que nos provee alimento, un trabajo, la salud y aún nos sostiene en enfermedad. ¿Cómo no amar a nuestro amado Señor? Solo seamos obedientes a su palabra y amémosle con todo nuestro corazón. Jesús el pan de vida, San Juan 6, 33 y 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el que descendió del cielo y Él es el pan de vida. Él se despojó de sus riquezas, se humilló a sí mismo y vino a este mundo en forma de hombre. Él es el que nos alimenta espiritualmente hablando. Su palabra es nuestro alimento.
Su palabra es quien nos mantiene en pie, quien nos alienta a seguir en la lucha. Así también en Mateo 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús, la luz del mundo. En San Juan 8:12 dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es luz y Él vino para que ya no estemos más en tinieblas. Debemos decidir hoy andar en luz o seguir viviendo en las tinieblas. Había gente que no estaba de acuerdo con estas palabras del Señor y en especial los fariseos. Ellos decían que todo lo que el Señor decía era mentira. No les convenía que la luz resplandeciera en la gente. No les convenía que la gente creyera en Jesús como el Salvador, como el Mesías. Bueno, pues ya fue decisión de cada persona en aquel tiempo y en este tiempo también es decisión de cada persona si quiere ver la luz o quiere vivir en tinieblas. Jesús, el autor de la fe, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él dio su vida para que nosotros pudiésemos ser redimidos de la condenación de nuestros pecados. Y por la fe hubo muchos hombres de la Biblia que caminaron solo creyendo a su palabra, creyéndole a Dios. Y bueno, en este tiempo ya tenemos todo un libro para estudiar llamado Biblia. Ya no tenemos excusa de decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que nadie me compartió. No hay excusa. Bueno, lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra de Dios para también ser luz para las demás personas. Y lo más importante es abrir nuestra boca y compartirla. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Mira, en verdad es una bendición, no me canso de repetirlo, estudiar la palabra de Dios. Yo espero que haga un eco en tu vida, que asimiles todo lo que has escuchado en este video, que si tienes Biblia en casa, por favor, la tomes, la leas, la estudies, para que corrobores que lo que yo te estoy diciendo no es mentira. Es verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. De muchas maneras, el Señor habla a la humanidad, ya sea por medio de la Biblia, ya sea porque alguien te comparta, ya sea por medio de la tecnología. No estamos a oscuras. Caminamos en tinieblas quizá porque queremos, pero la luz ahí está. Jesús es la luz del mundo. Bueno, que Jesús te bendiga grandemente, que escudriñes la palabra de Dios, que es mi oración para ti. Y bueno, pues vamos a terminar este tiempo con una oración, dando gracias a Dios por este tiempo y oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, le doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo de estudio, gracias por su palabra, gracias por este mensaje tan hermoso, Señor, que está contenido en su palabra, Señor. Gracias porque podemos compartirlo a más gente, Señor. Yo le ruego por todas las personas que escuchen este video, que usted obre en sus corazones, que abra sus ojos espirituales, su mente, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, que usted es el camino, que usted es la verdad y que usted es la vida, Señor. Le ruego, Señor, obre en sus vidas, en sus corazones, mi amado Señor, pues vivimos tiempos difíciles, Padre, y podemos perdernos, podemos
perder el camino hacia la vida eterna, Señor. El mundo nos distrae y no prestamos atención a lo que realmente es importante, Señor. Gracias, Padre, gracias por instruirnos, gracias por ayudarnos, gracias por proveernos, gracias por cuidar de nosotros, gracias por la salud y aun cuando tenemos enfermedades, gracias porque usted nos sostiene en gran manera, Señor, para seguir en la lucha. Gracias por la fe, gracias por la vida, gracias por nuestras familias, Señor, gracias por el trabajo, gracias por los alimentos, gracias por lo que tenemos en nuestra vida, Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre, mi amado Padre. Doy gracias, Señor, porque usted algún día, Señor, vendrá por nosotros y estaremos juntos, porque usted lo prometió. Su palabra dice que fue a preparar morada para nosotros, y así como se han cumplido cada una de sus promesas en sus escrituras, yo sé que llegará el día en que usted venga por nosotros, que usted venga por su iglesia. Señor, le estamos esperando, precioso Señor. Venga por nosotros, amado Padre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues te digo Maranata, que quiere decir Cristo viene. Nos estamos viendo muy pronto, amigos. Les invito nuevamente a que si tienen Biblia, que la lean, a que se suscriban, a que compartan, a que me des un like, por favor, para que este video pues sea compartido a más personas, para que este canal crezca. No es para mí, sino es para beneficio de todos los que quieran escuchar este video. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.